La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a proseguir en el estudio de la carta de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Gloria a Dios, gloria al Señor. Desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3. Nosotros nos detuvimos allí en el versículo 1 y en el 2. Dice, versículo número 1, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Hemos degustado la benignidad. Estuvimos hablando de eso, hermano, que el que no conoce a Dios no sabe que Dios lo único que quiere hacerle es el bien. Nunca tema de que Dios le quiera hacer el mal. No, hermano, escuche, por más que haya hecho lo malo, no. Y si alguna cosa mala viene a nuestra vida, no es porque Dios tenga esa intención con nosotros, sino porque es la consecuencia natural. Usted estuvo conmigo en el estudio de consecuencias naturales. Podría escuchar ese estudio. Es una consecuencia natural, no es que Dios esté con un garrote ahí, hermano, detrás, mira, no, Él ya estableció que la consecuencia natural de lo bueno es bendición. La consecuencia natural de la obediencia es bendición. La consecuencia natural de la honra es bendición. La consecuencia natural de la fidelidad es bendición. Pero la consecuencia natural de la desobediencia es desgracia. La consecuencia natural de la infidelidad es desgracia. De la deshonra es desgracia. Eso sí, Él no tiene que meter su mano, sino que eso ya está establecido por Él, sí. Está establecido desde el comienzo, desde el principio. Entonces nosotros hemos gustado la benignidad de Dios. Yo sé que Dios es bueno. Y le pido al Señor que nunca dude de esa buena intención que tiene conmigo, que nunca yo pueda dudar de eso. Porque aunque sucedan cosas que yo no quisiera que sucedan, yo estoy convencido de algo, póngale cuidado a esto, convénzase usted también de esto, hermano. Aunque en mi vida sucedan cosas que a mí no me gustan, siempre mi reflexión será, Dios sabe lo que me conviene, yo no lo sé. Y aunque me hubiera gustado esto, si Dios no lo trajo a mi vida, es porque me conviene más otra cosa que lo que yo estaba buscando, que lo que yo quería. ¿No ve que Él es bueno? Y Él conoce mi futuro. Es más, Él escribió un futuro glorioso para mí y para usted. Cuidémonos de no desviarnos, eso es. Vamos a seguir entonces, versículo número 4. Pareciera como que Pedro hace una introducción a lo que va a decir. Y entonces dice el versículo 4, vamos a leer derecho hasta el versículo número 8. Vamos a leer todo este párrafo porque él forma parte de un diálogo que tiene Pedro con nosotros. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Entonces, estudiemos un poquito cuando Pedro dice, acercándoos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el acercamiento? A ver, a veces decimos búsquelo, busque al Señor, y a veces nosotros mismos no tenemos claras esas palabras. ¿Qué quieren decir? Cuando Pedro dice acérquese a Él, está hablando que nos acerquemos de acuerdo a los recursos que tenemos de Él, que sabemos que son de Él. Y está hablando de acerquémonos a Él a través de la palabra, acerquémonos a Él a través de la oración, acerquémonos a Él a través de la confesión, del reconocimiento de nuestros pecados, de nuestros errores. Acerquémonos a Él como quien quiere tener una amistad con Él. Eso es, en confianza, en sinceridad. Si usted quiere tener una amistad con alguien, ¿lo engaña? No, porque alguna vez se va a descubrir el engaño. Si usted quiere tener una amistad con alguien, ¿le dice la verdad? Claro, le dice la verdad, le dice, mire, yo quiero ser sincero con usted. Y como sabemos que Él todo lo conoce y todo lo sabe, ¿cómo se nos va a ocurrir siquiera irlo a engañar? No, acerquémonos a Él con la verdad. Mire, ¿sabe qué pasa, hermano? Que a veces nosotros hacemos algo que es tan vergonzoso para nosotros que nunca se lo contamos al Señor. Y la persona dice, sí, yo sé que Él sabe, yo sé que Él lo conoce, pero usted se lo dice. Usted le dice, mire, Señor. Sucede mucho con las esposas, con algunas esposas y algunos esposos que están haciendo algo en su vida cotidiana y en su vida íntima, cosas que para ellos son pecado, pero que por darle gusto a esa esposa, por darle gusto a ese esposo, ellas lo sobrellevan allí y lo hacen y se acostumbraron y hasta lo disfrutan, pero tienen en su conciencia que es pecado, pero nunca se acercaron a decirle al Señor, Señor, mire, esto está pasando. Entonces, con esto Dios no va a entender que usted quiere ser amigo de Él, que usted quiere tener una relación con Él. No, lo que va a entender es que este tiene secretos conmigo, en Él hay oscuridad. Él, conociendo que yo todo lo veo, todo lo sé, todo lo entiendo, nunca ha venido a decirme con sinceridad, Señor, mire, esto es así. Me parece horrible, horrendo lo que hago, pero lo estoy haciendo. Me parece tremendo, para mí es pecado, pero ¿sabe qué? Lo hago. Lo hago por darle gusto a ese esposo, a esa esposa, lo hago. Y uno le pregunta, ¿por qué no lo hace? No, me da pena. ¿Pena de quién? Del Creador, que todo lo conoce, que ya escribió eso, ya está escrito, que lo conoció antes de que tú y yo naciéramos. ¿Y sabe por qué sucede esto, hermano? Sucede porque, Pedro lo dice allí, sucede porque en el cristiano y en el que se acerca a Dios, siempre hay una raíz de religiosidad. Mire, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y allí yo me encontraba con algo, casa espiritual, no como casa religiosa. Entonces hay una diferencia entre el religioso y el espiritual. Y le voy a dar el significado de las dos palabras, según el griego. Entonces la persona religiosa, ella va delante del Señor y le dice, Señor, te alabo, te adoro, te bendigo, y casi siempre repite las mismas palabras. Señor, Señor, glorifícate, glorifícate, obra, 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 obra.
ahora mismo, pero nunca es capaz de descubrirle su corazón al Señor. El religioso entonces, ¿qué significa la palabra religión o religioso? Más religiosamente que otros, pavor, cobarde, observación ceremonial, religión, culto exterior, ceremonioso, demostrativo. El religioso es alguien que le demuestra a otro lo que quiere que el otro crea. Entonces, si yo quiero que usted crea que estoy en ayuno, entonces me compro el tarro más grande de agua y entro por la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Y si quiero que usted crea que yo estoy en un ayuno largo, entonces entro así. Dios le bendiga, hermano. Y aunque usted no me pregunte, le digo, hay un propósito, hermano, en propósito. El pastor. Eso es la religiosidad, hermano. Aparentar algo que no somos. No tener la capacidad de sacar a la luz la verdad. La religiosidad es el enemigo más grande del cristiano que quiere ser genuino, verdadero. Entonces, acerquémonos a Él, la piedra que nos fortalecerá y nos establecerá como hijos de Dios, pero el acercamiento significa sinceridad, el acercamiento significa amistad, intimidad, acérquese. Y entonces encontraba yo personas que me decían, pastor, yo estoy haciendo esto porque mi esposo me presiona, él me obliga pero ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no hablas con él? No, él dice que eso no es pecado, y le has dicho eso al Señor. Uy, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no? Me da pena. ¿Pena de qué? Dígale, Señor, mire, coge este sinvergüenza y cámbiale la mente. Y si es que yo estoy creyendo algo que no es, si es que él está en su derecho y no es pecado eso que él me dice que haga, porque hay esposos que le dicen a la esposa que mienta, esposas que obligan a su marido a que mienta y cosas, y ellos lo siguen haciendo y dicen, ¿y qué hacemos? Si es que en esa mentira está la comida. No, dígale al Señor, Señor, mire, esto está pasando, no quiero, quisiera que me quitaras de encima ese yugo, porque para mí es un yugo, o que me hagas entender que esto está bien, por la palabra, yo quiero entenderlo, tal vez no lo he descubierto. Pero el religioso entonces entra en una apariencia de piedad y no dice nada, no toca ese tema con Dios porque para él está bien así, ella está bien así. Yo quiero que entremos en ese comparativo, mi hermano, otra vez, acercándoos a él, piedra viva, desechada, rechazada. La palabra desechar significa desaprobar, rechazar, ya usted lo sabía. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, la seleccionó y preciosa, o sea, muy, muy valiosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esta palabra casa espiritual, óigame, significa no carnal, etéreo. O sea, no es una mezcla, eso me parece tan bonito. A mí el significado de las palabras en la Biblia, cuando voy a la intención que tuvo el escritor cuando la escribió, me parece que me aclara tanto la mente para poder vivir un evangelio real. Casa espiritual, no carnal, etéreo, como opuesto a lo grueso o a lo demoníaco. Póngale cuidado, sobrenatural, sobrenaturalmente, regenerado. Entonces, hagamos un paralelo aquí en estas cosas, en esto. Si Dios dice que debemos de ser edificados como casa espiritual, no como casa religiosa, porque el religioso demuestra algo que no es. El religioso expone un culto exterior. Él es demostrativo. Oh, Padre. Oh. Y lo que hace, lo hace para que la gente lo vea y tome de él un concepto y lo ponga así en alto. El espiritual no. El espiritual tiene una relación interior,
un culto interior, una relación íntima con ese Dios. Pero esto se ve muy, muy poderoso, esto se ve muy claramente, esto se distingue. El religioso del espiritual se distingue muy fácil. Le voy a decir cómo. La persona religiosa va a un culto, demuestra ser espiritual, aún dice que tiene dones, dice que tiene un ministerio, trata de demostrar en el momento del culto, del rito, trata de demostrar una espiritualidad que no tiene, pero en su vida cotidiana, en su vida normal, es una persona natural, común y corriente, que se mezcla con el mundo, que practica fiestas, le gustan las cosas de la carne, lo que le mueve las emociones. Por eso el humanismo, hermano, es la puerta más amplia a la religiosidad. Mire lo que dice religión: más religiosamente que otros, pavor, cobarde, observación ceremonial, religión, culto ceremonioso, demostrativo. Él va a demostrar en el momento del culto, en el momento de estar con otros cristianos, que es muy espiritual, que tiene muchas cosas y habla de cosas aún que no conoce, pero en su vida normal no es espiritual, porque el espiritual dice no carnal. Y usted sabe que la carne es la exposición de las emociones y de las pasiones del cuerpo, de los deseos. Y entonces una persona que demuestra ser y que juzga a otros y que dice que tiene un ministerio y que tiene no sé qué otras cosas, pero que sale corriendo detrás de todas las celebraciones que hay, que se muere de dolor porque no celebra las fiestas paganas que el mundo estableció, que quiere cristianizar todo lo pagano. Esa persona es una persona religiosa, claro, que en su casa vive una vida tan natural como cualquier otro, se aira, dice groserías, se justifica, es esclavo de la televisión, es esclavo de la internet. Él no es espiritual, porque es que mire lo que dice espiritual, no carnal, etéreo. La palabra etéreo es único, de una sola pasta. Es lo más cercano a, déjeme, me acuerdo de esa palabra, íntegro, eso, íntegro. Entonces por eso a la persona que tiene una identidad sexual, una identidad de género clara, se le llama heterosexual, porque él no es ambiguo, no anda gustándole unos y las otras también, no. Entonces en esto, la persona que ha entendido lo que es una relación con Dios, él no tiene una ambigüedad, no quiere agradar a los hombres, pero también a Dios, no hace cosas para que lo vean, para agradar a los hombres, para llenar la pupila del hombre, no, sino que se centra en lo que le agrada a Dios. Y sea que esté solo o que esté en público, siempre tratará de hacer lo que él conoce que le agrada a Dios, no a los hombres. Etéreo. Dice, como opuesto a grueso o demoníaco. Dice, sobrenatural, regenerado. Una persona regenerada no está llena de ira, una persona regenerada no está llena de odio, una persona regenerada no tiene malas intenciones con los demás. Una persona regenerada no guarda la semilla de la inmoralidad, no, él va y la trata toda con ese amigo que tiene. Y la misma presencia del Señor, porque es que acabamos de salir del conocimiento de Dios, y la misma cercanía que tiene con ese Dios que es todopoderoso, hace que ese Dios mismo lo cambie. Escuche esto, los cambios permanentes en la vida del ser humano solamente suceden en la presencia de Dios. Y la persona religiosa nunca busca la presencia de Dios. No. La persona religiosa levanta su vida alrededor de lo que hace.
alrededor de lo que los demás están viendo de él. La persona religiosa, por ejemplo, se mofa del tiempo que ayuna, del tiempo que ora, se mofa de lo mucho que vigila, se mofa de lo mucho que Dios le habla, pero su vida no da testimonio de que Dios le habla. Porque el religioso dice que Dios le habla de otros, que le muestra los errores de otros, y él no está en la capacidad de ayudar a esos otros, solo de murmurar y de dañar el prestigio de otros. Esa es la persona religiosa. La persona religiosa juzga lo que él no es capaz de obedecer, juzga. La persona religiosa habla mal de todo el que puede hablar mal. Nadie le puede dar como el lugarcito para hablar mal de él porque, la persona religiosa es feliz sacando a la luz los defectos de los demás. Condena, descalifica. La persona religiosa no conoce la gracia del Señor, no conoce la paciencia de Dios y la restauración que viene a través de la confesión y el apartarse de cualquier obra que se esté llevando a cabo en contra de los principios y de los mandamientos de Dios. La persona religiosa no encuentra eso, no entiende eso. La persona religiosa siempre quiere llevar una palabra de juicio sobre las vidas. Y yo me acuerdo, hermano, que de eso sí que encontramos nosotros, mi familia, sí que encontramos en la congregación cuando llegamos, porque cuando llegamos la gente era que el infierno, que usted se va a condenar, que mire hermano, usted tiene que hacer esto ya, porque si no se va para el mismo infierno ya, y hermano, y alguien cometió un error y era de expulsión, que lo echen, que lo saquen, ese ya no tiene perdón de Dios, un error. Y lo que yo identifiqué era que ellos no es que no cometieran el error que el hermano cometió y de pronto se dejó sorprender, no, lo que ellos hacían era aparentar y guardar muy bien una apariencia de piedad que no tenían, una piedad que no era verdad, y esa misma religiosidad hacía que ellos señalaran y condenaran, óigame, sin misericordia a aquel que caía en algún error. El religioso no conoce a Dios, el espiritual sí. Y mire cómo Pedro dice que nos seamos edificados como casa espiritual, como casa de Dios, donde Dios mora, donde Dios nos dice la verdad, nos ayuda a permanecer en la verdad, a repudiar el pecado y a amar obediencia. Entonces, analicémonos, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Obedecer a Dios aún cuando nadie nos está viendo? ¿O aparentar que obedecemos a Dios? Porque a veces, hermano, fuimos mal enseñados y alguna vez llegamos a creer que era aparentarle a alguien, aparentarle al pastor, aparentarle a los hermanos, que es que soy un buen cristiano, aunque yo realmente sé que no lo soy. Esa es la religiosidad. Desarraiguemos la religiosidad de nuestra vida. Hola. Determinemos arrancar la religiosidad de nuestra vida. Seamos genuinos. Si nos falta mucho, pues nos falta mucho y demostrémoslo. Dios hará en la sinceridad, Dios hará lo que tenga que hacer para bien nuestro. Hay un salmo que dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Allá nosotros le decimos, mire Señor, esto es así. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Lo he ensayado todo, Señor, pero no he podido. Y el Señor te pregunta, ¿y qué quiere que haga? Haga lo que sea. Desbaráteme, ¿sabe qué? Voltéme al revés, haga lo que tenga que hacer. Pero yo no quiero seguir así. Bueno, mijo, esa es la sinceridad que tenemos que tener. Señor, mire esto, y me gusta. Por fin dijiste la verdad. A partir de ahí te voy a poder cambiar. Pero en ese cuento, hermano, de estar en esa lucha, ayúdame, Señor, pero que te ayude a que no es capaz de pronunciar la cosa tan abominable que está pensando. Ayúdame, Señor, ayúdame, pero ¿a qué? Y ahí se va a quedar. Porque no se acerca a Dios. Lo que está oculto lo pone a una distancia de Dios, donde el Señor no lo puede ayudar. Entonces dice, ponle cuidado, acercándoos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, si la religión y lo espiritual son dos cosas opuestas, si la religión es aparentar, la religión es aparentar y la espiritualidad es tener una relación genuina con Dios, entonces los sacrificios que un religioso puede tener, que un religioso puede hacer, los va a proclamar, los va a publicar. Los sacrificios espirituales que pueda tener, entonces él va a hacer que la gente lo sepa y en ellos se va a fortalecer y va a sentirse más que los demás. Hermano, de eso sí que conocimos nosotros. Hermano Héctor, ¿y cuánto está ayunando? No, pues llevo 4 semanas aquí en la iglesia y ya me hice un ayuno de 3 días. Sí, hermano, pero no se va a quedar ahí, hermano. Yo como sí, ahí mismo, el religioso inmediatamente saca su palmarés, saca su billetera y la deja descolgar. Yo como sí, hermano, desde que llegué, al tercer mes yo ya estaba haciendo mi primer ayuno de 40 días. Y uno, ¡oh! ¿En serio? Pues en ese tiempo yo les creía, ¿no? Que era que me estaba dando un testimonio. Ellos querían aparentar. Ellos querían que los respetáramos por lo que ellos decían hacer. Que hoy lo dudo, que lo hicieran. Entonces, un sacrificio, para ellos era un sacrificio. Y de cierta manera para este cuerpito es sacrificio, dejar de comer. Pero para nosotros, hermanos, es el deleite de estar en la presencia de Dios sin el estorbo del cuerpo y del alma pidiendo, hermano. Pero ellos lo publican. Y la conversación de ellos era, anoche el Señor me levantó a orar y estuve toda la noche, aquí donde estoy, no he dormido, porque el Señor me estuvo orando toda la noche y clamando, hermano, hasta por usted clamé, hermano, o sea, agradézcame. El religioso le dice a la iglesia, iglesia, yo he pagado el precio por usted, he orado, he ayunado, he vigilado por usted. He llorado, hermano, pidiéndole al Señor que usted no sea dañado por el enemigo. Entonces, él lo publica. El religioso sufre. Oiga, el religioso sufre con los sacrificios espirituales y publica ese sufrimiento duro, muy duro. Uf. Dios sabe y la lágrima. El espiritual se deleita en todo lo que haga con el Señor. Porque como está tan cerquita del Señor, orar por usted no le descarga, orar por la iglesia entera no le descarga. Es un deleite y sale más fortalecido él que cuando entró en esa oración. El religioso se desgasta, el religioso se debilita en los sacrificios espirituales. Él muestra que duro, difícil, tribulación. El espiritual se regocija, se fortalece. Yo he escuchado personas que dicen que 1 hora de predicación a ellos los deja como 8 horas de trabajo físico. Y yo dije, terrible, ¿no? Tremendo. Pero cuando el Señor me mandó a hablar, porque yo nunca aprendí a predicar, cuando el Señor me mandó a hablar a un púlpito y yo empecé a hablar y de pronto me dieron la oportunidad de estar 2 horas, yo me bajaba más enérgico, con ganas de hacer cosas. Sí, Señor, como que... Y empecé a notar que cuando estaba enfermo, que tenía un dolor en todos los huesos, que tenía fiebre, que tenía dolor de cabeza, y tenía el privilegio de ir y predicar, esos 45 minutos, esa hora que predicaba, me dejaban nuevecitos, sin ninguna clase de afectación, sin ninguna clase de malestar. Me bajaba de allá y me bajo, nuevo. Y yo decía, ¿qué será lo que dicen algunos ministros? Que 8 horas de trabajo. Y la primera vez que el Señor me permitió enseñar en un retiro
desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde le dije yo a mi esposa, ¿y para dónde vamos? Salgamos, yo no estoy ni cansado ni nada, estoy con una vitalidad. Esa es la diferencia, hermano. Cuando usted hace las cosas para el Señor, la misma presencia de Dios te asiste, te ayuda, y nunca tienes que decir, muy duro, difícil. Orar, ayer oré 2 horas en la noche y estoy trasnochado, me siento mal, me siento como, no, eso no le va a pasar. Por el contrario, ora 2, 3 horas, duerme 2 o 3 horas y se levanta con más vitalidad que hubiera dormido 8. Usted lo sabe, ¿sí o no? Es verdad, hermano. Entonces, cuidémonos en este tiempo, sobre todo cuidémonos de no ir a caer en la religiosidad en que la iglesia hace algunas décadas, en su gran mayoría, vivían. Aparentando cosas, no me toque, no me dé la mano porque de pronto me quita la unción, me quita el fuego, la comunión, no se me acerque mucho, porque, wow, esto que tengo. No, eso es cuento, hermano, eso es mentira. El religioso proclama su propio valor, su propia bondad, pero no ayuda, no hace el bien, se aísla, el religioso se aísla, porque le da temor. El religioso al final sabe quién es y se aísla porque le da temor del diablo, a quien está sirviendo. El religioso le sirve al diablo, porque a la hora de una guachafita, a la hora de contar cuentos vulgares, ahí está él. A la hora de celebrar Navidad, celebrar Año Nuevo, celebrar Halloween, celebrar días especiales, ahí está él. Y le hacen falta. Y se ve muy activo en esto. Y se enoja porque en la iglesia no celebran. Se enoja, hermano. Alguna vez en el valle, el primer día de la madre, entonces prediqué, y esa predicación se llama El valor de la mujer. Le recomiendo que la escuche. Y que enojadas, una cantidad de personas, hermano, enojados, que qué pasaba, que por qué no había repartido clavelitos a las mamás y había hecho, y de pronto hasta las había hecho salir adelante y con una lágrima, las madres, Sí, yo me di cuenta, hermano, que eso es la religión pura. La religión hace que el que se dice cristiano, sin ningún problema, se mezcle con la mundanalidad y no se da cuenta. Entonces ese es un religioso, el que va a una iglesia y dice, aleluya, santo es el Señor, que habla de la Biblia, que conoce la Biblia, pero que arma el árbol, el pesebre, canta tutaina, que dice que la celebración del Halloween es una fiesta familiar en donde todo el mundo puede poner sus bolas negras, su cara de esqueleto, su calabaza alumbrada por dentro, y que todo normal. Dice la Biblia que el espiritual va en contra de las cosas demoníacas, porque él no tiene una mezcla, él no es de un equipo y del otro al mismo tiempo, no, él sabe a quién sirve y va en contra de lo demoníaco. Yo no sé qué querrá decir esa palabra grueso, pero dice que no carnal, etéreo, como opuesto a grueso y a lo demoníaco. No. Sobrenaturalmente, regenerado. La regeneración está en que ya al tipo no le gusta ni el cigarrillo, ni el licor, ya no haya alegría en embriagarse. Pero hermano, la persona que tiene una religión en su mente y en su corazón, él dice, no, piensa en esto y verá. Piensa en esto, que nuestros abuelitos religiosos, ellos iban a la misa y salían de allá como justificados, como, ya fui, como que la conciencia se le aplacaba por el hecho de ir media hora allá a escuchar el curita hablar, y a veces yo no entendía, nunca entendí una misa, jamás. Pero ellos allá salían y ya como que
puedo seguir mentando madres, puedo seguir mirando a la vecina y deseándola, puedo volver a donde las fufurufas. No, estoy bien, estoy bien. El religioso cristiano es igual. El religioso cristiano se autojustifica porque va a un culto, pero ¿sabe qué? Él no se lo toma todo. El religioso no se puede quedar quieto. El religioso piensa en ir 3 veces al baño, sale un ratico afuera, está hablando con el de enseguida, se distrae en otra cosa. El religioso, cuando están predicando, él está leyendo otra cosa, puede ser en la misma Biblia. Cuando están orando, él está pensando en algo. Y si le dicen, lea la Biblia, se pone a orar. Son muchas características las que tiene el religioso, que en resumen es una persona de apariencia. El espiritual entonces es casa de Dios, mora Dios con Él y se está creciendo en una relación personal e íntima con Dios. Ese es el espiritual. Así que dice, y vosotros también como, versículo 5, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hay sacrificios hay ayunos que Dios no acepta, como el ayuno para adelgazar. He conocido tantas malas experiencias de gente que quiso usar lo espiritual para mejorar lo carnal. Hace muchos años en Cali hubo una experiencia de esas. Todo el mundo conocía a la hermanita que ayunaba para adelgazar. Y un día llegó a la iglesia desnuda, loca. ¿Quién la enloqueció? El diablo. ¿Por qué? A través de la religión. Así es. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la clave. Yo no ayuno para otra cosa sino para ponerme en las manos de mi Señor Jesús, para que Él haga lo que tenga que hacer en mi cuerpo, en mi alma, en todo mi ser, a través del ayuno. Yo no oro por repetir y repetir, sí, para después decir, oré 5 horas, no. Yo oro para establecer una relación con Dios, usted también. Para decirle, Señor, mire, me pasa esto, con verdad. Es que hermano, nosotros venimos mal adoctrinados. Porque a mí me enseñaron para la primera comunión. Dígale al cura cualquier cosa, él necesita escuchar que usted diga, acúsome Padre. Y yo no sabía lo que era la mentira. Para mí, a los 8 años yo no mentía, pero había que decirle al cura que yo mentía. Acúsome Padre que yo he mentido, acúsome Padre que yo he robado. Claro, muy posiblemente, no, sin duda yo había hecho todo eso, pero yo no lo entendía, yo no reconocía, yo decía, yo no he hecho nada de eso. Pero mi mamá me dice que tengo que decirlo para poder que el curita me eche el machetazo y me ponga la penitencia. Y entonces uno no entiende que viene uno con ese chic de hablar por hablar, y entonces se le acerca a Dios y sí Padre, ahora Señor, sí Señor, mira, glorifícate Padre, y habla y sigue hablando, y entre más habla más fuerte se siente, más grande se siente, con más orgullo se siente y más satisfecho y se siente superior al otro porque aguantó hablando y hablando, cualquier cosa, pero hablando mucho tiempo. Entonces va y le dice al otro, ¿usted cuánto ora, hermanito? ¿Usted cuánto ora? Dígame la verdad. Yo sí, como estoy orando, estoy en una comunión. ¿Cuál? Está repitiendo religiosamente unas palabras. Difícil para muchos de nosotros, yo uno de ellos, tener que aceptar que si el Señor no me hubiera ayudado, yo me hubiera convertido en un religioso de 7 pisos, religioso. Porque pensaba que hacía las cosas para contarlas, para que otro me justificara, para que otro me aprobara. Uy, hermano Héctor, ¿cuánto?
¿Oró todo eso? Hermano, uy, gloria a Dios. Ahora sí el hermano Héctor está creciendo. Ahora sí el hermano Héctor, uy, hermano. ¿Y el ayuno qué cuánto? No, 7 días. Uy, hermano, no, pero no sé qué día, hermano, 40. Bueno. Pero para que él escuchara, para que él me aprobara, para que él dijera, sí, estás bien. La vida sincera en el Señor es lo que el Señor me diga, para lo que el Señor me diga. Hola. Lo que Él me diga, para lo que Él me diga. Eso. Que nadie se da cuenta, no importa. Dios se da cuenta. ¿Sabe lo bonito que es la diferencia? Escúcheme. ¿Sabe la diferencia y lo más lindo? La diferencia del espiritual con el religioso. El religioso no prospera, ni su vida, ni su casa, nada. No prospera. Él tiene una religión. Él tiene una apariencia. Mientras que la vida del espiritual, aunque usted no sabe lo que hace, Dios en lo público lo exalta. En lo público muestra el agrado con esa persona. Lo dice la Biblia, mire, hablemos de eso. Mateo capítulo 5. Mateo. Él lo dice muchas veces. Mateo capítulo 6. Tomamos 2 cosas, bueno, 3 cosas. 6:1 y empieza, hermano, conectadito con lo que estamos hablando hoy. Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ahí está. Guárdese de mostrarse como muy justo delante de los hombres, para ser visto de ellos. El religioso se muestra para ser visto, se muestra para crear una apariencia en los demás, un concepto, una opinión. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el abrebocas para lo que sigue. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Hermano, ¿y usted cuánto dio? Yo sí, hermano, el Señor me tocó y me dio y entonces sembré 1 millón. ¿Para qué lo dice, hermano? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios no los va a recompensar. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Bueno, esto se entendió mal, ¿no? No, yo no pongo en el sobre cuánto, Dios sabe, yo lo he hecho así, Dios sabe. No. Ahora tenemos un requisito del gobierno que nos toca decir, escribir, puntualizar. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escuche, la ventaja que tiene el espiritual, que no tiene el religioso, es que, ¿cuál es la diferencia? La religión trae su consecuencia y la espiritualidad trae su consecuencia. La apariencia trae su consecuencia y la podemos ver. Mientras que la comunión con Dios, el acercarse a Dios, el ser una persona espiritual, también trae su consecuencia. La del religioso es mala, la del espiritual es buena, porque Dios en lo público deja ver su gloria en tu vida. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tremendo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto lo viene y lo sigue repitiendo, hermano. Dios va a demostrar en público lo que tú no muestras en público. Tienes una relación con Él, la gente va a ver cómo Dios te ha cambiado. Hola. La gente va a notar cómo no eres la misma persona malgeniada, irascible.
No, y yo lo hago de la mejor intención. A mí personas que no, hacía años no venían aquí, un día vinieron, se encontraron con algunos hermanos que ya estaban aquí y me han dicho, uy pastor, quiero decirle, me dejó sorprendido el hermano fulano, la hermana sutana. Oiga, sí que han cambiado. Por ejemplo, la hermanita fulana, uy, eso era un mal genio a toda hora, hermano. Uno llegaba aquí y eso parecía que estuviera masticando culebras. Yo le decía, ¿en serio? Yo nunca la conocí así. Uy, pastor, pero ahora yo pensé que era momentáneo. No, pastor, todos estos 15 días que he venido, la misma sonrisa, la misma amabilidad, ella ni me saludaba. Ahora el hermanito fulano, no. Pero qué bendición. ¿Qué está haciendo Dios? En público mostrando lo que en privado esa persona ha decidido que Dios haga con ella. Eso es espiritual. La religión es tratar de ponerse un vestido, un uniforme mientras estoy en el culto, pero allá afuera, mijito, agárrese porque... No. Así que es mejor ser espiritual y no religioso. En otro tiempo se defendía la religión, hermano, el fuego, hermano, grita, hermano, ahora mismo, hermano, que se le vea, a ver cuánto ayuna, cuánto ora, dígame, a ver, perdone, ¿a usted qué le importa? Le importa a mi Señor porque Él es el que me va a recompensar, no es lo que usted diga o que me aplauda, es el Señor. ¿Es quién? Tenemos una vida para Dios, ¿sí o no? No para mostrársela a nadie aquí en la tierra, tenemos una vida para Dios, pero lo que sí van a tener que ver los que están aquí en la tierra es cómo Dios nos respalda, nos exalta, nos bendice. No, eso no le emociona a usted. Otra vez, lo que sí van a tener que ver las personas aquí en la tierra es cómo Dios nos exalta, nos respalda, nos bendice, nos hace vivir una vida de bendición a nosotros y a toda nuestra casa. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Oramos. Démosle gracias al Señor y sigamos aprendiendo porque qué bueno que el Señor haya determinado derramar de su entendimiento sobre nuestra vida. ¿Le parece bueno? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Esta mañana, mañana de bendición, mañana donde tu Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu y nos hace saber, Señor, cosas que necesitamos para vivir genuinamente delante de ti. Para ya no tener una religión, Señor, sino para tener una comunión, una relación real contigo, Señor, una amistad cercana contigo, Señor mío. Padre, gracias por brindarnos esta oportunidad que nadie tuvo, Señor, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, antes de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se podía acercar, Señor, en esta libertad que hoy tenemos de acercarnos a ti, precioso Dios. Nadie, Señor, se podría dar el gusto de hablar directamente contigo como hoy lo podemos hacer. Por eso muchas gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, y oramos no solamente por los que estamos aquí, sino por todos aquellos que se dicen cristianos, que han recibido, Señor, tu palabra, que han recibido a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que por favor, Señor, los saques a todos, nos saques a toda la iglesia del engaño de la religiosidad, del engaño de la apariencia, del engaño de mostrarse para otros, Señor, y no para ti. Señor, ayúdanos, ayuda a la iglesia, Señor, en todo el mundo, Padre bendito, a ser una iglesia genuina, sincera, una iglesia que no le dé temor exponer sus errores para ser corregido por sus hermanos y ser ayudado por el Espíritu Santo en la sinceridad de un corazón que no guarda secretos, que no aparenta absolutamente nada. Señor mío, gracias por una iglesia que se levanta en comunión, en obediencia, en santidad, en esa sinceridad, Señor, que se necesita para mover tu mano, Señor, Padre, en beneficio de nosotros, en beneficio de tu obra establecida en cada uno de nosotros, en cada una de mis hermanas, Señor. Gracias, muchas gracias, precioso Dios, por la congregación que escucha tu voz, Señor, que la recibe, que la acepta, Señor, y que vive de acuerdo a lo que está escrito, Señor. Y tú, Señor, nos das a entender, Padre, en este tiempo, Padre, bendice, Señor, las familias, llénalas de tu gracia, de tu gloria mucho más, Señor. Ayúdanos a reflexionar cada día en la verdad de tu palabra, en la sinceridad que debemos de tener en esta vida cristiana, Señor, porque la sinceridad, Padre, es el centro, bendito Dios, del éxito, Señor. Es el centro, Padre, de poder encontrarte como ese amigo, como ese padre, como ese hermano mayor que nos quiere, que está dispuesto a ayudarnos, Señor, a sacarnos adelante en cualquier situación difícil que
sea, por difícil que parezca, por difícil que sea, Señor, que nos ayudarás a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda en ese propósito de obedecerte, de serte fiel, de agradarte en todo lo que pensamos, sentimos, decimos o hacemos. Gracias, poderoso Dios. Gracias por familias bendecidas, sanas, libres, prosperadas. Los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, bendícenos a todos, Señor. A una, bendícenos a todos y llénanos de esa presencia, llénanos de esa gracia, llénanos de ese poder para la gloria de tu nombre y para beneficio de toda la iglesia, aquí y en cualquier lugar del mundo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Yo declaro una semana de mucha bendición, de mucho entendimiento, de mucha revelación personal para corregirnos, Señor, cada uno de nosotros, cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.